¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí les grabo, ¿no? La continuación de la clase que estábamos revisando de lo que es beneficios sociales a trabajadores, ¿no? En la clase anterior lo que vimos es el 13º sueldo, vimos de igual manera por aquí los fondos de reserva, vimos los aportes, ¿no? El aporte patronal y el aporte personal. Ya vimos cómo se calculaba, ustedes pueden observar en el video anterior. De igual manera los fondos de reserva, su cálculo como nosotros haríamos y desde cuándo existe este beneficio, perdón, desde cuándo es exigible, ¿no? Por el trabajador este, este beneficio social. De igual manera tenemos eh, el 13º sueldo, verificamos cuál es su cálculo, cómo calculamos, ¿no? La fórmula para calcular. Vimos el periodo de cálculo, cuál es el periodo que nosotros debemos tener en consideración para calcular, ¿no? El 13º. Verificamos que este beneficio social puede ser mensualizado o puede ser acumulado, ¿sí? Entonces, miren, eso tenemos por aquí. Y lo que vamos a continuar es el, eh, con el 14º sueldo. Miren, vamos a hacer un poquito de la lectura, ¿no? Que nos establece. El 14º sueldo es un derecho a la 14ª remuneración, nos establece la normativa, ¿no? En el Código del Trabajo nos establece justamente eso en el artículo 113. Nos dice, los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración básica unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones costa e insular y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. El periodo de cálculo del 14º, ¿cuál será? ¿No? Entonces eso ya vamos a verificar. Miren, entonces aquí pongamos una partecita que diga aspectos relevantes, ¿no? Porque ya conocemos lo que nos establece el artículo 113 del Código del Trabajo, pero ahora sí saquemos los puntos más relevantes que nosotros podemos recalcar, ¿no? De la lectura que hicimos. Entre ellos, ¿qué nos dice? Primerito, ¿no? Lo que nos interesa conocer, cuál es el monto que va a recibir un trabajador por el concepto de 14º sueldo, ¿no? Entonces, miren, un segundito que se me quedó aquí. Ya, listo. Primerito, ¿qué nos dice? Que los trabajadores, ¿verdad? En general, nos dice en general, sin perjuicio de las remuneraciones a las que actualmente perciban, es decir, sin importar la remuneración que yo esté percibiendo, porque eso lo voy a recibir no mensual, pero el 14º sueldo, de igual manera, nosotros eh, debemos percibir el 14º sueldo porque es un derecho irrenunciable, ¿no? Es un derecho de los trabajadores que es irrenunciable. Entonces, ¿qué nos dice? Que todo trabajador recibirá un salario básico unificado, ¿sí? Que para el 2024, ¿de cuánto es el salario? Es de $460, ¿no? Es de $460. Esta es la remuneración básica, mire. Esta es la remuneración básica que se percibe actualmente en el país, ¿no? $460. ¿Y qué nos dice la lectura aquí? ¿Qué nos dice el artículo? Que nosotros vamos a percibir un salario básico unificado, es decir, $460, ¿sí? Cuando hayamos cumplido, no es de forma anual, una bonificación anual nos dice equivalente a una remuneración básica unificada. Es decir, que los $460 lo vamos a recibir en el lapso de un año, ¿no? En el periodo, ¿no? Que va a constar de un año. Entonces, miren, el periodo de cálculo, ¿no? Dice que se divide en dos esto, se divide en dos. El primero, que va a ser para la costa insular, que va ¿desde qué nos dice? Perdón, que debe ser pagado, ¿no? Hasta el 15 de cada mes. Pero el periodo de cálculo para la costa e insular será desde el 1 de marzo del año en curso hasta
febrero, ¿no? Hasta el 28 de febrero del siguiente año. Y ahí se cumpliría lo que es el año, ¿verdad? Los 12 meses. ¿Y qué más nos decía? Vamos a ponerle aquí. Y nos decía que en estas regiones, ¿no? Tanto costa e insular, se va a recibir, se debe cancelar el 14º hasta el 15 de febrero, perdón, 15 de marzo, ¿no? Y también tenemos nosotros otras regiones que van a tener un periodo distinto. A este 14º también se le conoce como el décimo, ¿no? Como el décimo escolar, ¿sí? Porque se recibe justamente en etapas de inicios de clases. Justamente en la costa insular, estas serán las épocas donde se va a ingresar a clases, ¿no? Y en la sierra y Amazonía, ¿cuándo vamos a recibir esto? Miren, ¿qué nos dice? Que vamos a tener un periodo de cálculo desde el 1 de agosto hasta el 30 de julio, ¿no? Del siguiente año. Y se cumplirán los 12 meses, ¿sí? Los 12 meses. ¿Y qué nos dice? Que se debe cancelar el 14º hasta el 15 de agosto, ¿verdad? En el caso de que los trabajadores estén acumulando ese décimo, porque también tenemos la opción de que podemos mensualizar, ¿no? Como el 13º. Ustedes verificaron que podemos mensualizar o que podemos acumular, ¿sí? Eso a través de un oficio directamente el empleado debe hacerle llegar al empleador para dar a conocer las decisiones que ha tomado, ¿no? Y decirle, muy bien, quiero mensualizar mis décimos. Es decir, que en el rol de cada mes va a venir cancelándose poco a poco, ¿sí? Justamente los $460 que recibimos anual, es decir, que vamos a dividir esto para 12 meses y el resultado lo vamos a ir nosotros repartiendo, ¿no? Mes a mes durante los 12 meses y conforme el periodo de cálculo, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo por aquí que nos dice, miren, que el salario básico unificado es de 460, es decir, que miren, el periodo de cálculo hagamos solamente con un ejemplo, con la Sierra y Amazonía, ¿no? Que nos dice que nosotros debemos tener en consideración agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Ahí están los 12 meses, ¿no? Que, miren, vamos a ir bien. Es decir, que miren, como les digo, ¿no? Nosotros podemos mensualizar o acumular este décimo. Cuando nosotros vamos a acumular, debemos hacer una provisión de ese gasto que se esté incurriendo. Es decir, que yo cuando haga el rol de pagos, voy a hacer otro rol, ¿sí? Que se va a llamar rol de provisiones, en donde nosotros vamos a provisionar, es decir, que vamos a planificar el gasto que nosotros vamos a incurrir más adelante, ¿no? Entonces, miren, $460 dividido para 12. Mensualmente vamos a recibir en rol, si queremos mensualizado, vamos a recibir 38,33. Pero si nosotros queremos acumulado, nosotros como contadores, como dueños del negocio, vamos a provisionar ese gasto. Es decir, que no le vamos a cancelar los 38,33, pero esos 38,33 sí vamos a provisionar, es decir, a tener en consideración porque más adelante nosotros, por ejemplo, en el mes de agosto hasta el 15 de agosto ya debemos cancelar los 460. Y si nosotros sumamos todo esto, miren, si sumamos todo esto, si nosotros sumamos todo esto, nos da 460, ¿no? Que podríamos nosotros recibir hasta el 15 de agosto de cada año. Y si nosotros queremos mensualizar, en nuestro rol irá a aparecer
los 38,33, ¿sí? 38,33 nos va a aumentar en cambio, ¿no es cierto?, los ingresos que tengamos. Es decir, que si yo gano 460, le voy a aumentar los décimos que estoy mensualizando, ¿no? Es por eso que se va a aumentar el, el, el rol, ¿no? Lo que voy a recibir líquido en ese mes. Entonces, mire, así funciona lo que es el 14º sueldo, ¿no? Súper sencillo, ¿no? Y si ustedes quieren, apliquen esto mismo que le estoy poniendo aquí, pero con el periodo de cálculo para la costa y para la región insular, ¿sí? Entonces, mira, ahora sí vamos con otro beneficio que tenemos, ¿no? Este es sencillito, miren, que es las vacaciones, ¿no? Todo trabajador tiene derecho a vacaciones, ¿sí? Todo trabajador tiene derecho a vacaciones. Miren entonces, todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieran prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa o al mismo empleador tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. Entonces, miren, un beneficio social, ¿cuál es? Las vacaciones. ¿Qué nos dice? Que nosotros, al cumplir al cumplir un año de trabajar, ¿verdad? Con el mismo empleador, en la misma empresa, nosotros tenemos derecho a 15 días de vacaciones, que son irrenunciables los mismos, deben ser gozados por el trabajador. 15 días, ¿no? De vacaciones. Estos 15 días de entrada no pueden ser cancelados en dinero, ¿sí? Porque la normativa mismo me dice que es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio gozar anualmente de los 15 días que nos establece la normativa. Y también por aquí nos dice muy bien, si tú, por ejemplo, ya llevas 5 años trabajando en la misma empresa, en relación de dependencia del mismo empleador, a partir del sexto año, tú ya puedes ir sumando un día más a los 15, es decir, que al sexto año tú ya no tendrías 15, sino 16, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que lleguen los 30 días, ¿no? Que hasta ahí sería el top, justamente. ¿Sí? Hasta 30 días nosotros puedes decir que si llevamos trabajando, por ejemplo, unos 20 años, ya tenemos unos 30 días nosotros ya de vacaciones, ¿no? Pero estos días de excedente, es decir, los 15 días son irrenunciables, no debemos gozarlo. Pero, por ejemplo, si tenemos días de excedente, es decir, unos 5 días más, aparte de los 15 días, esos 5 días nos dice la normativa que en cambio sí, el empleador sí te puede pagar mejor en dinero, por ejemplo, porque hay algunas áreas, algunos cargos que es necesario la presencia, ¿verdad? Inmediata del funcionario, del encargado, del empleado, ¿no? Entonces, esos 5 días sí te puede cancelar, ¿no? Te puede pagar eso en dinero. Entonces, miren, ya conocemos estos beneficios sociales, ¿no? Estos beneficios justamente que nos establece el código del trabajo, ¿sí? Y hemos hecho. Ya más adelante vamos a hacer el ejercicio, justamente donde yo les enseño a hacer un rol de pagos y de igual manera vamos a hacer el rol de provisiones. Pero veamos otro tema que está por aquí pendiente. Miren, que es necesario conocer justamente para poder aplicar el rol. ¿Qué nos dice? Miren, la jornada de trabajo, vamos a ver, ¿no? Para ver qué nos dice justamente el código del trabajo en relación a la jornada, ¿no? A la jornada que tenemos. Entonces, miren, ¿qué nos dice por aquí? En el artículo 47 de la jornada máxima. La jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, nos dice la norma. Miren, será de 8 horas diarias. Déjenme, le coloco bien esto. Listo, miren. Ya, miren qué nos dice. La jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias. Sí, esa es la jornada normal de trabajo, ¿sí? Justamente que puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Van a ver por qué cuando hablamos de una jornada de trabajo, ¿no? Perdón, puede ser en cualquier hora del día, ¿no? En cualquier hora del día, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan las 8 horas.
pero por ejemplo, van a existir horarios especiales, y digo especiales porque justamente existen periodos de tiempo durante el día, es decir, horas, por ejemplo, la madrugada, en la que sí, mi jornada de trabajo puede estar las 8 horas dentro de la madrugada, pero nos deben cancelar un adicional porque así establece la normativa justamente, cuando nosotros laboramos en un horario especial, ¿no? Pero cumpliendo las 8 horas diarias que nos establece aquí. ¿Y qué más nos dice? De manera que no exceda de 40 horas semanales, ¿sí? Entonces, miren, la jornada de trabajo normal será de 8 horas diarias y en la semana deben acumular 40 horas semanales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo trabajo de lunes a viernes, 8 horas diarias, ya sumaría las 40 horas que me dice la normativa, ¿no? Salvo disposición de la ley en contrario, ¿no? El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de 6 horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación podrá prolongarse por 1 hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes, ¿sí? Bueno, eso es justamente cuando existen, miren, las minas, ¿no? En las minerías, en las mineras, ¿no? Cuando se trabaja en el subsuelo, por ejemplo, ya nos pone algo especial, ¿no? Que justamente va direccionado a eso. Miren entonces, pero nos quedamos con lo que les he leído, ¿no? Y con lo que les he dicho, que la jornada de trabajo máxima o la óptima que nos establece la normativa es de 8 horas, 8 horas diarias, ¿no? Y 40 horas semanales. Eso nos dice la normativa, que nosotros debemos trabajar 8 horas diarias y 40 horas semanales, que eso sería lo justo, ¿verdad? O sea, lo normal, la jornada máxima de trabajo, ¿no? De ahí, por ejemplo, que yo después de trabajar 8 horas me quede 2 horas haciendo horas extras, también da esa posibilidad la normativa, pero siempre y cuando esas 2 horas adicionales me cancelen con los recargos correspondientes, que eso justamente vamos a leer en el artículo 55. Miren qué nos dice el artículo 55. Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47. En el artículo 47, ¿qué nos decía? Que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. Y nos dice que cuando existe un convenio por las partes, es decir, un acuerdo entre el empleador y el trabajador, la jornada de trabajo se puede exceder del límite fijado, nos dice. Es decir, que yo puedo trabajar varias horas después de haber cumplido mis 8 horas de trabajo, ¿no? Y nos dice, siempre que proceda con autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones. ¿Qué nos dice? Primero, que las horas suplementarias no podrán exceder de 4 en un día, ni 12 a la semana. ¿Sí? Miren eso es lo que nos establece justamente ahí esa prescripción. Que no, o sea, en el día podemos trabajar, dice, 4 horas más, es decir, 12 horas trabajaría máximo yo, ¿no? Y que durante la semana esas horas extras de trabajo que estoy cumpliendo no excedan de 12 horas, ¿no? Es decir, que si yo trabajo de lunes a viernes, durante el lunes a viernes yo puedo trabajar 12 horas, distribuir ahí las 12 horas que me permite la normativa, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Si tuvieran lugar durante el día o hasta las 12 de la noche, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con un 50% de recargo, nos dice. Miren, ya les voy a ir poniendo más acá para que ustedes vean. Miren qué nos dice. Miren aquí entonces, ¿no? Pongamos aquí horas suplementarias, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que si yo las horas extras hago durante el día o hasta las 12 de la noche, es decir, si yo hago, por ejemplo, cumplo las 8 horas, digamos, a las 5 de la tarde, la jornada de trabajo, y de ahí yo me quedo trabajando de 5 me quedo trabajando hasta las 7, es decir, voy a trabajar 6 7 voy a trabajar 2 horas extras. ¿Qué nos dice aquí la normativa? Que cuando tú trabajas durante el día o hasta máximo las 12 de la noche, tu empleador va a pagarte una remuneración extra, perdón, una remuneración por concepto de horas extras y por cada hora te va a pagar con un 50% de recargo. Mire, 50% de recargo.
te va a pagar 50% de recargo. Eso es lo que establece la normativa. ¿Y qué más nos dice por acá? Y si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 12 hasta las 6 de la mañana, miren, en cambio acá, vamos a hablar de horas extraordinarias, ¿sí? Horas suplementarias y horas extraordinarias. ¿Y qué nos dice? ¿Qué horas suplementarias? Puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas, ¿verdad? Así me establece justamente la normativa. Y horas extraordinarias será desde las 24 horas o medianoche hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Si tú trabajas durante el día o hasta máximo 12 de la noche, por cada hora de trabajo te vamos a recargar un 50%, ¿sí? Adicional a la hora que ya estás percibiendo. Pero si trabajas una hora extraordinaria, es decir, desde desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, entonces tú vas a recibir el 100% de recargo, mira, el 100% de recargo. Así me dice la normativa, así me establece la normativa, mira. Si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 12 y las 6 horas, ¿no? Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, el trabajador tendrá derecho a un 100% de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno, ¿sí? Y por aquí, ¿qué más nos decía? Ah, miren, otro dato adicional nos dice, el trabajo que se ejecutara el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 50, perdón, con el 100% de recargo. Es decir, que si yo trabajo desde las 12 hasta las 6, 100% de recargo. Y si trabajo fines de semana o mis días de descanso, que son 2 días obligatorios que establece la normativa, si trabajo en mis días de descanso o feriados, miren, yo también voy a percibir el 100% de recargo. Pero por aquí me decía algo, miren, ¿qué me decía? Para calcular, se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno, ¿sí? Entonces, miren, supongamos que mi sueldo es de $500, ¿no? Ese es mi sueldo. Ahora, ¿qué me dice? Que tome como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno. Esta es mi remuneración con el trabajo diurno, ¿no? $500. Ahora, yo quiero conocer cuál es mi valor, cuál es el valor hora de trabajo que yo tengo. ¿Cuánto me están pagando a mí por la hora de trabajo que yo cumplo? Y es fácil. Les voy a poner aquí, miren, unos datos, ¿no? Yo les puedo poner directamente una fórmula, pero miren esto. ¿Cuántas eran las horas máximas de trabajo, la jornada máxima de trabajo? Jornada máxima de trabajo. ¿Cuánto nos decía la normativa en el artículo 47 arribita? Nos decía 8 horas, ¿verdad? ¿Y qué más nos decía? Nos decía que, bueno, no nos decía eso, no, pero nosotros, el mes, ¿cuántos días tiene? Días en el mes son 30, ¿no? Y si nosotros multiplicamos los días de trabajo que yo cumplo, perdón, las horas de trabajo que yo cumplo 8, por los días de trabajo que me están cancelando, que son 30, serían 240 horas mensuales, ¿no? Que yo estoy laborando, ¿verdad? Porque no nos olvidemos, los días de descanso son días que nosotros trabajamos, pero esos días la normativa los llama como descanso obligatorio. Por eso se hace 240 horas, ¿no? 8 por 3, 24, ¿no? 8 por 30, 24, 240 horas mensuales. Y ahora sí, miren, 500 es mi sueldo, dividido por las horas de trabajo que yo cumplo en el mes, ¿cuánto es? 240. Es decir, que el de la valor, hora de trabajo, ¿cuánto me están pagando? 2,8. ¿Qué sucede si yo estoy trabajando? Miren, si yo estoy trabajando, si yo hago una hora extra, una hora suplementaria, que es decir, con el 50% de recargo, cojo la hora de trabajo que me pagan normalmente por 1,5, ¿sí? Que sería que con el 150%, perdón, con el 50% adicional. Es decir, que me están pagando los 2,8,
¿sí? Me están pagando los 2,8 y cuánto, ustedes ahí calculen, ¿cuánto es el 50% de 2,8? Sería 1,4, ¿no? 1,4. Es decir que miren, 2,8 centavos más 1,04, ¿cuánto me da? 3,13 centavos. Eso es lo que me van a pagar a mí por hora extra trabajada, ¿no? Porque le estoy sumando el adicional, ¿no? Que es del 50% de recargo. Y por acá que tenemos, si por ejemplo yo trabajo eh, una hora extraordinaria, sería con el 100% de recargo, ¿no? Es decir, que miren, es decir, que 2,8 por 2 le voy a poner, ¿no? Es decir, que voy a sumar 2,08 más 2,08, que sería el 100% adicional, y me da 4,16, que ese es el valor de la hora que me están pagando cuando es una hora extraordinaria, ¿sí? Mire, súper sencillo, ¿no? Súper sencillito como nosotros calculamos justamente las horas de trabajo, ¿sí? Por concepto de horas extras, ¿no? Tanto suplementarias, que suplementarias ya vimos cuáles son y que nosotros debemos adicionar un 50% de recargo. Y también tenemos por otro lado las horas extraordinarias, que le adicionamos un 100% de recargo, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las, como nos decía la normativa, siempre y cuando cumplamos con las siguientes prescripciones, es decir, con lo que nosotros analizamos en este momento, ¿sí? Y súper sencillo el cálculo de las horas extras. Si tienen alguna preguntita, me la hacen saber, ¿no? En el chat, por ejemplo, o a su vez a mi número directamente, ¿sí? Miren, hasta ahí vamos a quedar en esta clase. En la siguiente clase ya vamos a hacer el ejercicio del rol de pagos y de igual manera los respectivos asientos contables que debemos aplicar para nuestra contabilidad, ¿no? Porque el manejo de personal también debe ser un manejo en la parte contable. Entonces, eso también vamos a analizar. Muchas gracias, ¿no? Hasta ahí nos quedamos en esta clasecita. Espero que revisen en cualquier cosa que me indiquen.